¿Y si te dijera que hay camionetas que directamente nunca conocieron la sala de espera de un taller? No porque tuvieron suerte, porque el motor que llevan adentro fue diseñado por gente que se obsesionó con que nunca fallara. Mientras tu cuñado le pone repuestos a su camioneta como si fuera un hobby de fin de semana, hay 5 camionetas dando vueltas por el continente con kilometrajes que no tienen ningún sentido para su edad. Camionetas que pasaron de mano en mano, que trabajaron en el campo, en la construcción, en rutas de 1000 kilómetros y que siguen ahí, arrancando a la primera, mientras otras de su misma época ya van por su segundo motor. Y la número 1 tiene una reputación tan rara que ni los propios mecánicos se la creen hasta que la abren. Quédate hasta la última, porque es la camioneta que generó más debate cuando armé esta lista. Y vas a entender exactamente por qué cuando veas los números. Suscríbete a Autonexo. Arrancamos. Empezamos con la camioneta que en Argentina y en buena parte de Sudamérica generó una de las discusiones más calientes del mercado de pickups medianas, porque mientras todos peleaban entre Hilux y Ranger, la S10 se metió en la conversación con un argumento que pocos esperaban: el motor diésel más sólido del segmento en su época, y casi nadie hablando de eso en voz alta. La Chevrolet S10, generación 2012 a 2016, motor 2,8 turbodiesel Duramax. Este motor no nació en Detroit pensando en una pickup mediana sudamericana. Nació de la familia de motores diésel que General Motors desarrolló globalmente, la misma arquitectura que se usó en versiones de la Colorado en Australia y Tailandia, mercados donde el uso de trabajo pesado expone cualquier debilidad de fábrica de inmediato y sin piedad. Produce alrededor de 200 caballos de fuerza y un torque generoso desde revoluciones bajas, lo cual en uso real significa que la camioneta no tiene que esforzarse para mover carga, y un motor que no se esfuerza es un motor que envejece más lento. Esa es una de las reglas más simples y más ignoradas de la mecánica. El motor que trabaja relajado siempre dura más que el que trabaja al límite. En foros de propietarios de la región, el comentario que se repite con más frecuencia es prácticamente siempre el mismo: la S10, con este motor, llega a los 200.000 y 300.000 kilómetros sin tocar el motor por dentro, solamente con cambios de aceite y filtros respetados al día. Hay testimonios de propietarios que trabajan la camioneta en zonas rurales, llevando carga pesada en caminos de tierra todos los días, y que después de años de ese trato, describen al motor con la misma frase: nunca me dejó tirado. Y eso, en un vehículo de trabajo, es la prueba más honesta de confiabilidad que existe, porque nadie maltrata más un motor que alguien que depende de él para ganarse la vida. Hay algo que pocos canales mencionan: esta generación de S10 comparte gran parte de su arquitectura de chasis y suspensión con la Colorado americana, lo que significa que la ingeniería detrás de la robustez no fue improvisada para el mercado local, fue heredada de un desarrollo global mucho más exigente, probado en condiciones de manejo y de clima muchísimo más variadas que las que un comprador típico le va a exigir en su uso diario. Cuando un fabricante desarrolla un componente para soportar las exigencias de múltiples mercados al mismo tiempo, ese componente termina siendo más robusto de lo que cualquier mercado individual realmente necesitaba, y esa sobreingeniería involuntaria es exactamente lo que termina beneficiando al comprador final. Vale la pena también hablar de la caja de cambios que acompaña a este motor. La versión manual de 6 velocidades disponible en buena parte de las unidades de esta generación es robusta y directa, sin la complejidad de los doble embrague que otras marcas empezaron a meter en esa misma época buscando eficiencia de combustible a costa de durabilidad a largo plazo. Y en la versión automática, aunque exige un poco más de disciplina con el cambio de fluido, la transmisión en sí no acumula los reportes de falla prematura que sí se ven en algunas competidoras directas de esos mismos años. El sistema de tracción 4x4, donde está disponible, usa una caja de transferencia mecánica sencilla, sin la sofisticación electrónica de sistemas más modernos, lo cual nuevamente juega a favor de la confiabilidad a largo plazo, porque menos electrónica significa menos cosas que se puedan desconfigurar o fallar por un sensor sucio. Lo que verificar antes de comprar. La correa de distribución del 2,8 Duramax tiene un intervalo de cambio que muchos talleres no respetan correctamente porque la confunden con la cadena de otros motores diésel de la marca. Verifica específicamente cuándo se hizo el último cambio y a qué kilometraje, y pedí el comprobante en papel, no la palabra del vendedor.
El sistema de inyección de alta presión es sensible a la calidad del combustible. Si la camioneta vivió en una zona con combustible de baja calidad documentada, pedí una revisión de los inyectores antes de cerrar el trato. Ese chequeo cuesta una fracción de lo que cuesta reparar un sistema de inyección dañado. Revisa también el estado del turbo escuchando si hay silbidos raros en aceleración fuerte y fíjate si hay humo azulado en el arranque en frío, señal clásica de desgaste en los sellos internos. Inspecciona los soportes del motor y de la caja. En unidades que trabajaron mucho con carga completa, estos componentes de goma se degradan más rápido de lo normal y generan vibraciones que a veces el dueño anterior se acostumbró a ignorar. Y por último, revisa el estado de los discos de freno delanteros. En camionetas de uso de trabajo intensivo es habitual encontrarlos con desgaste irregular. Inspección mecánica independiente antes de comprar, no negociable, ni siquiera en una camioneta con esta reputación. La razón por la que esta camioneta no tiene el reconocimiento que merece es simple. Todo el marketing del segmento se lo llevaron Toyota y Ford, y Chevrolet nunca compitió en esa guerra de publicidad de la misma manera. Pero el motor que tiene adentro no necesita publicidad para funcionar, necesita un dueño que le cambie el aceite a tiempo, y con eso le sobra. La siguiente camioneta es la que más confunde a la gente, porque mucha gente piensa que la Nissan Frontier y la Nissan Navara son el mismo vehículo con dos nombres distintos según el país. No es así. La Navara de 40 es una plataforma diésel completamente distinta, diseñada específicamente para mercados internacionales, donde el combustible diésel domina, y eso se nota en cada decisión de ingeniería que tomaron desde el primer boceto. La Nissan Navara de 40, del 2005 al 2015, motor Y de 25 turbodiesel de 2,5 litros. El Y de 25 es uno de esos motores que los mecánicos diésel respetan en silencio, sin hacer ruido en redes sociales, sin necesitar que ningún influencer lo recomiende. Es un motor con bloque robusto, sistema de inyección que en sus primeras versiones usaba Common Rail de primera generación, más simple que los sistemas de inyección de alta presión modernos, lo cual en la práctica significa menos electrónica delicada y más mecánica pura que cualquier taller diésel del continente sabe diagnosticar sin necesitar herramienta especializada de la marca ni una computadora conectada a un servidor en otro país. En comunidades de propietarios de Australia, Sudáfrica y varios países de Latinoamérica, el ID25 aparece consistentemente en listas de motores diésel medianos que superan los 300.000 kilómetros sin intervención mayor cuando el mantenimiento fue respetado. Hay incluso testimonios de talleres especializados en diésel que mencionan al Y de 25 como uno de los motores que menos sorpresas dan en una inspección de compra, precisamente porque no esconde fallas complejas. Cuando algo está mal, generalmente se nota de forma evidente y se diagnostica rápido, sin necesitar escanear 10 módulos electrónicos distintos para encontrar el origen del problema. La transmisión manual de 6 velocidades que acompaña a este motor en la mayoría de las versiones es prácticamente indestructible, una caja simple sin componentes electrónicos complejos que puedan fallar con el tiempo, sin sensores delicados, sin programación que se desactualice. Y en las versiones con tracción 4x4, el sistema mecánico que usa Nissan es de los más directos del segmento, sin la complejidad electrónica de sistemas de tracción más modernos que, aunque más sofisticados en el papel, también tienen más piezas que eventualmente pueden fallar. Un detalle adicional que vale la pena mencionar es la suspensión trasera. La Navara de 40 fue una de las primeras pickups medianas de su categoría en ofrecer una configuración con resortes helicoidales en lugar de las hojas tradicionales en ciertas versiones de doble cabina, lo cual le dio una calidad de marcha notablemente más cómoda que sus competidoras directas de la época, sin sacrificar la capacidad de carga que un comprador de pickup espera. Esa comodidad adicional terminó generando una base de propietarios que usaban la camioneta como vehículo familiar principal, además de herramienta de trabajo, y los propietarios que tratan su vehículo como algo de uso diario, y no solamente como herramienta, tienden a mantenerlo con más cuidado, lo cual se refleja directamente en el estado de las unidades que hoy circulan en el mercado de usados. Lo que verificar antes de comprar. El sistema de turbo variable en algunas unidades de uso urbano intenso con paradas frecuentes puede acumular hollín y perder eficiencia. Una limpieza profesional del sistema de admisión resuelve la mayoría de estos casos sin necesitar reemplazo de piezas. Así que no te asustes si encontrás una unidad con ese síntoma. Simplemente negocia el precio considerando ese servicio.
Verifica el estado de los soportes del motor. En unidades de alto kilometraje con uso de trabajo pesado, pueden generar vibración perceptible en ralentí. Un soporte de motor cuesta poco y se cambia rápido, pero es buena herramienta de negociación. Revisa también el diferencial trasero en versiones 4x4. El fluido se omite con frecuencia en mantenimientos económicos, y eso acelera el desgaste de los engranajes internos. Fíjate en el estado de la caja de transferencia si la unidad tiene 4x4, escuchando ruidos anómalos al cambiar entre modos de tracción en un estacionamiento a baja velocidad. Y revisa también las bujes de la suspensión delantera. En unidades de muchos años pueden generar un manejo impreciso que se siente como flotación en curvas. Una reparación accesible, pero que debería estar reflejada en el precio si no fue atendida. Inspección mecánica antes de cerrar el trato, siempre sin excepción. La Navara de 40 cuesta menos de lo que debería costar porque el mercado la confunde con su hermana americana, la Frontier, sin entender que estamos hablando de dos ingenierías completamente distintas diseñadas para necesidades completamente distintas. Esa confusión de nombres es literalmente tu oportunidad de compra. Esta es la camioneta que la gente ve pasar por la calle y piensa que es una Ford disfrazada. Y en cierto sentido tienen razón, pero no de la forma en que lo piensan. Esta primera generación de BT50 fue desarrollada en conjunto entre Mazda y Ford, antes de que existiera la plataforma global T6, que después usarían tanto la Ranger moderna como esta misma BT50 en su segunda vida, ya en una generación distinta y más reciente, la Mazda BT50, primera generación, del 2006 al 2011. Motor doble ULT turbodiesel de 2,5 a 3,0 litros según versión. El doble ULT es un motor que Mazda heredó de su propia experiencia construyendo motores diésel para mercados exigentes y que comparte ADN directo con el motor que Ford usó en la Ranger de esa misma era. La diferencia está en el ensamble y en el ajuste fino que cada marca le dio, pero la base mecánica es la misma con fiabilidad probada en flotas comerciales de todo el mundo, desde Tailandia hasta Sudáfrica, mercados donde estas camionetas se usan literalmente todos los días, sin descanso, durante años. Es un motor sin la complejidad electrónica de los diésel modernos, con un sistema de inyección directo que cualquier taller diésel de barrio sabe atender sin pedir cita en un concesionario ni esperar semanas por un repuesto importado. Lo que hace especial a esta generación específicamente es que llegó antes de la explosión de electrónica en los sistemas de control de emisiones, lo cual, en términos prácticos, significa menos sensores que puedan fallar y dar lecturas falsas, y un motor que prioriza la mecánica simple sobre la sofisticación. Para alguien que busca una camioneta de trabajo sin sorpresas en el tablero, esa simplicidad es exactamente lo que querés. No hay filtro de partículas complicado que se obstruya en uso urbano, no hay un sistema de reducción de emisiones que dependa de un líquido adicional que tengas que rellenar cada tanto. Es diésel de la vieja escuela, en el mejor sentido posible de esa expresión, la escuela que priorizaba que el motor arrancara siempre, sin importar el clima ni la altitud ni la calidad del combustible disponible. Otro aspecto que merece atención es el chasis de escalera que comparte con la Ranger de la misma generación. Esta arquitectura fue diseñada con un margen de seguridad estructural pensado para el peor escenario de carga sostenida durante años, no para el uso promedio de un comprador particular. Eso significa que la mayoría de los compradores de esta camioneta jamás van a exigirle al chasis ni la mitad de lo que fue diseñado para tolerar, lo cual deja un margen enorme de durabilidad sin explotar esperando a un comprador que sepa lo que tiene entre manos. Mecánicos especializados en suspensión de pickups en mercados donde esta generación tuvo gran volumen de ventas, como Tailandia y Sudáfrica, describen a esta plataforma como una de las más sobredimensionadas de su época, un cumplido poco común en la industria, donde generalmente se busca aligerar y abaratar componentes en cada nueva generación. Lo que verificar antes de comprar. Por su antigüedad, revisa con atención el estado de la suspensión trasera de hojas. En unidades con muchos años de carga frecuente, las hojas pueden perder su curvatura original, y eso afecta el comportamiento de manejo. Aunque no es un problema mecánico grave, es un punto de negociación válido y una reparación accesible. Inspecciona el sistema de frenos. Las unidades antiguas, que no tuvieron mantenimiento regular, pueden tener cilindros de freno con corrosión interna, especialmente si la camioneta estuvo parada largos periodos sin uso.
Verifica el estado general de la carrocería contra óxido, especialmente en los pasos de rueda y los bajos, dado que es una camioneta con más de una década y media de antigüedad y el tiempo, en cualquier vehículo, termina notándose en la chapa antes que en el motor. Fíjate en el estado del embrague si es versión manual. Un embrague que patina o que se siente esponjoso es una reparación que tenés que sumar al precio de compra. Revisa también las bases del motor y el estado de las mangueras de refrigerante, que a esta altura del tiempo de vida del vehículo suelen estar resecas y son candidatas naturales a fallar si nunca fueron reemplazadas. Inspección mecánica independiente, fundamental en una unidad de esta edad, mucho más que en cualquier otra de esta lista. La BT50 de esta generación es barata porque pocos compradores entienden que comparte la mitad de su ingeniería con una Ranger de la misma época, y la Ranger de esa época sí tiene reconocimiento de marca. La BT50 simplemente no tuvo el mismo presupuesto de publicidad y terminó pagando ese precio en el mercado de usados, no en el taller. Acá necesito ser completamente honesto con vos, porque este canal no existe para venderte algo que no se sostiene con datos reales, y esta camioneta es el ejemplo perfecto de por qué la honestidad importa más que el entusiasmo. La Volkswagen Amarok tiene dos historias completamente distintas según qué motor lleve adentro, y mezclarlas sería mentirte. La versión 2.0 biturbo de las primeras generaciones, motor de la familia EA189, acumula reportes documentados de fallas de correa de distribución antes de los 75.000 kilómetros en varios mercados, problemas de junta de tapa de cilindros y un consumo de combustible que en uso de trabajo intensivo se acerca peligrosamente al de un motor V6, sin ofrecer la durabilidad de uno. Hay incluso propietarios en foros de la región que documentan haber tenido que reconstruir el motor 2.0 antes de los 100.000 kilómetros por fallas en la tapa de cilindros. Si alguien te ofrece una Amarok con ese motor a buen precio, esa información tiene que estar en tu cabeza antes de decidir cualquier cosa. Pero la Volkswagen Amarok V 63.0 TDI, lanzada como respuesta directa a esos problemas documentados del 2.0, es una historia completamente diferente, y es justo reconocerlo con la misma claridad con la que reconocemos el problema anterior. La Amarok V6, del 2017 en adelante. Motor V6 turbodiesel de 3,0 litros. Volkswagen desarrolló este motor específicamente para corregir todo lo que el 2.0 biturbo hizo mal. Más cilindros significa menos estrés individual por cilindro. Una arquitectura V6 que reparte la carga de trabajo de forma mucho más equilibrada entre más componentes, y un sistema de inyección de nueva generación, con menos de los problemas de hollín que afectaban al EA189. En pruebas y reseñas de la región, propietarios de la versión V6 reportan consistentemente una experiencia de manejo y de confiabilidad muy superior a la de sus antecesoras con motor de 4 cilindros, con menor consumo de aceite entre cambios y menos visitas imprevistas al taller documentadas en comunidades de propietarios. Lo interesante de este caso es que muestra algo que vale la pena entender sobre la industria automotriz en general. Cuando un fabricante reconoce públicamente que un motor anterior tuvo problemas y lanza un reemplazo diseñado específicamente para corregir esos problemas, ese reemplazo generalmente termina siendo notablemente mejor que el promedio, porque viene con toda la experiencia acumulada de lo que salió mal la primera vez. Es un patrón que se repite en toda la industria, y la Amarok V6 es un ejemplo bastante claro de eso. Vale la pena también hablar de algo que diferencia a esta camioneta de las demás en esta lista: el nivel de equipamiento. La Amarok V6 llegó al mercado posicionada como la opción más premium del segmento, con un nivel de terminación interior, materiales y tecnología que para muchos compradores se siente más cercano a una SUV de lujo que a una pickup tradicional. Eso significa que, en el mercado de usados, frecuentemente vas a encontrar unidades que fueron tratadas con mucho más cuidado que el promedio de una pickup de trabajo, simplemente porque el tipo de comprador que elige esta versión específica suele valorar más el cuidado estético y el mantenimiento preventivo. Esa combinación de motor corregido más cuidado del propietario promedio es una ventaja adicional que rara vez se menciona, pero que se nota apenas te subís a una unidad bien mantenida. Lo que verificar antes de comprar.
confirma específicamente que la unidad que estás viendo lleva el motor V6 y no el 2.0 biturbo anterior. Revisa la ficha técnica y el VIN para estar seguro. Esta es la verificación más importante de toda esta lista, sin excepción, porque confundir estos dos motores es el error más caro que podés cometer con esta camioneta. El filtro de partículas diésel, en uso exclusivamente urbano de trayectos cortos, puede saturarse más rápido de lo ideal. Pregunta si la camioneta hizo viajes largos de forma regular que permitan la regeneración completa del filtro, y si no lo hizo, presupuesta una limpieza profesional del sistema. Verifica el historial de cambios de aceite y filtro con la frecuencia que el motor V6 realmente exige, que suele ser más estricta que la de motores más simples. Revisa también el sistema de suspensión neumática si la unidad lo tiene en versiones de equipamiento superior, un componente más sofisticado que en versiones base, y que conviene probar en distintas condiciones de carga durante la prueba de manejo. Inspección mecánica independiente especializada en W diésel antes de cerrar el trato, idealmente con alguien que tenga experiencia específica en esta marca y no solamente en diésel en general. La Amarok V6 cuesta lo que cuesta porque el mercado todavía la juzga por la reputación que se ganó el motor 2.0 de generaciones anteriores, sin distinguir que Volkswagen literalmente rediseñó el motor desde cero para solucionar ese problema específico. Esa confusión entre dos motores completamente distintos dentro del mismo nombre de modelo es, otra vez, tu oportunidad. Llegamos a la que generó más discusión cuando empecé a armar esta lista, porque tiene una reputación contradictoria que vale la pena explicar con datos en vez de con mitos, y que es exactamente el tipo de honestidad que prometí al principio de este video. La Toyota Tacoma, del 2005 al 2015. RepairPal documenta el costo anual de mantenimiento de la Tacoma en $478 por año, una cifra más baja que el promedio de $548 de toda la categoría de pickups medianas, y considerablemente más baja que el promedio de $652 de todos los vehículos que la plataforma analiza. Eso significa algo muy concreto. Cuando una Tacoma necesita atención, esa atención generalmente no te vacía la billetera, ni te obliga a vender otro auto para pagar la factura. Ahora la parte honesta que tenés que conocer y que pocos canales se atreven a mencionar porque rompe la narrativa fácil de Toyota es perfecto siempre. Algunos análisis de RepairPal ubican a la Tacoma en la posición más baja de su categoría, específicamente en frecuencia de visitas al taller comparada con otras pickups medianas, con una probabilidad de reparación severa documentada en 17%, más alta que el promedio de 13% de la categoría. Esto no significa que sea una mala camioneta, significa que cuando algo falla, las visitas tienden a ser un poco más frecuentes que en algunas competidoras directas, aunque el costo de cada reparación individual sigue siendo bajo. Es una distinción importante, y es exactamente el tipo de matiz que un canal serio tiene que explicarte en vez de simplificarte todo a un número de estrellas. Lo que esos números no capturan completamente es la reputación de longevidad que la Tacoma se ganó en la calle durante años, con ejemplos documentados de propietarios que reportan entre 200.000 y 250.000 millas de vida útil esperada con mantenimiento regular, lo que en kilómetros se traduce en cifras que superan ampliamente los 350.000 kilómetros. Hay comunidades enteras de propietarios de Tacoma en Estados Unidos que comparan kilometrajes como otros comparan trofeos, y no es raro encontrar unidades de esta generación con 300.000 kilómetros documentados que siguen siendo el vehículo principal de su dueño sin reconstrucción de motor. Las generaciones específicas que destacan con mejores calificaciones según los datos de RepairPal son 2005. Y luego 2010 a 2015, mientras que algunos años intermedios de la segunda generación acumulan más reportes de los que te gustaría ver antes de comprar. Esa diferencia entre años dentro de la misma generación es justo el tipo de detalle que separa una compra inteligente de una que termina costándote más de lo esperado. Un punto adicional que vale la pena entender es por qué la Tacoma mantiene un valor de reventa tan alto a pesar de cualquier discusión sobre frecuencia de reparaciones. Análisis de depreciación ubican a esta camioneta perdiendo apenas alrededor de un 28% de su valor en los primeros 5 años. Una cifra notablemente baja comparada con la mayoría de los vehículos del mercado, donde la depreciación en ese mismo periodo suele superar el 40%. Eso significa que,
Incluso considerando las reparaciones ocasionales que pueda necesitar, el costo total de propiedad sigue siendo competitivo, porque cuando llega el momento de vender vas a recuperar una proporción de tu inversión inicial que muy pocos vehículos en el mercado de usados pueden igualar. Lo que verificar antes de comprar. Apunta específicamente a los años 2010 a 2015 dentro de esta generación, son los que consistentemente muestran mejores calificaciones en los datos de confiabilidad, y evita los años intermedios si tenés la opción de elegir. Revisa si existe la recall conocida sobre la rótula de suspensión inferior. Toyota emitió una campaña de servicio específica para esto y deberías verificar si ya fue atendida en la unidad que estás viendo. Esta información se puede consultar con el número de VIN sin costo. En unidades con transmisión automática de alto kilometraje, entre 200.000 y 240.000 kilómetros, presta atención a cómo cambia la caja. Algunos ejemplos desarrollan cambios menos precisos que se solucionan con un servicio de fluido a tiempo, pero que si se ignoran pueden derivar en algo más costoso. Verifica también el óxido en el chasis. Si la unidad vivió en zonas con uso de sal en las rutas durante el invierno, este ha sido un punto de atención documentado en ciertos años de esta generación, y conviene revisar con linterna debajo del vehículo en lugar de confiar solo en una mirada superficial. Por último, fíjate en el estado de los frenos delanteros en versiones pre-runner con motor V6. Algunos propietarios reportan desgaste irregular de discos que se nota como vibración en el volante al frenar, una reparación accesible, pero que vale la pena negociar si la encontrás. Inspección mecánica independiente, no negociable, especialmente dado que esta es la camioneta de la lista donde más vale la pena invertir en una revisión completa antes de decidir. La razón por la que cierro con la Tacoma y no con otra es exactamente esta honestidad. No es la camioneta perfecta de la lista en frecuencia de visitas al taller, pero es la que tiene el costo de mantenimiento más bajo documentado y la reputación de longevidad más consistente en la calle durante 2 décadas. Esa combinación, costo bajo más vida útil larga, es lo que realmente importa cuando haces cuentas a 10 años, mucho más que un número de estrellas que no te explica el contexto completo. 5 camionetas, 5 historias de ingeniería completamente distintas y una sola conclusión honesta que se repite en cada una. La Chevrolet S10 2,8 Duramax, motor heredado de una plataforma diésel global, ignorada porque Chevrolet nunca compitió en la guerra de marketing del segmento de la misma manera que sus competidores. La Nissan Navara de 40, motor Y de 25 simple y robusto, confundida constantemente con su hermana americana sin que el mercado entienda que es una ingeniería completamente distinta, diseñada para necesidades completamente distintas. La Mazda B T50 primera generación, la mitad de la ingeniería de una Ranger de su época, sin la mitad del reconocimiento de marca, pagando en el mercado de usados un precio que no tiene relación con lo que realmente es por dentro. La Volkswagen Amarok, pero específicamente la versión V6, la respuesta de Volkswagen a los problemas documentados de las primeras generaciones con motor 2,0, una camioneta que paga injustamente la factura de reputación de un motor distinto al que realmente lleva adentro, y la Toyota Tacoma, con un costo de mantenimiento de los más bajos de toda su categoría y una reputación de longevidad ganada en la calle durante 20 años, con la honestidad de que no es perfecta en frecuencia de reparaciones, pero sí en lo que realmente importa a largo plazo. Mismo requisito para las 5. Verifica el historial de mantenimiento. Hace la inspección mecánica independiente antes de cerrar el trato, sin excepciones, sin importar cuánto te guste la camioneta a primera vista. Y aléjate de cualquier unidad que no pueda mostrarte papeles claros, porque la falta de documentación siempre termina siendo más cara que el descuento que te ofrecen por no tenerla. Y si hay una sola idea que quiero que te lleves de este video, es esta. La camioneta más confiable del mercado no siempre es la que tiene el logo más reconocido en la parrilla. A veces es la que nadie está mirando, la que se quedó esperando en el lote mientras todos corrían detrás del nombre de moda, con un motor que lleva años demostrando en silencio que sabe hacer exactamente una sola cosa: andar y andar sin quejarse. Si este video te sirvió para ver el mercado de camionetas usadas con otros ojos, dale like y suscríbete a Autonexo, porque cada semana seguimos buscando las camionetas y los autos que el mercado ignora, con los datos reales que nadie más te muestra, sin venderte humo y sin tenerle miedo a decirte cuándo algo no es tan bueno como su fama. Nos vemos en el próximo video.